y llenaron sus cuadros reproductores de palomas de papel. Y en cuanto han cambiado las circunstancias, sus palomas de papel no han funcionado igual. Esto que está ocurriendo en Asturias y en otros sitios es la realidad. Pero, y lo digo desde aquí, si es lo que quiere la mayoría. La desnaturalización de una línea de vuelo. Esto pasó en Baleares, cuando no podemos controlar el viento es cuando seleccionamos palomas, cuando se ha dado un contexto de una serie de personas que mandan, que dirigen, que anulan, retrasan en cestes, buscando los días exclusivamente buenos, es cuando hemos llegado a una situación en la que eso ha permitido elevar los porcentajes de llegadas de una forma ficticia, con la búsqueda y la ayuda de los vientos, con la búsqueda exclusivamente de los días buenos, con las entradas de las palomas por los mismos sitios, y eso provoca que de repente te des cuenta que necesitas una paloma más rápida, porque llega mucha más paloma. Y en ese contexto la gente empieza a adquirir palomas más rápidas, porque así lo cree, porque así lo ve. No teniendo en cuenta que la velocidad viene condicionada por la dirección de los vientos y por la ubicación del palomar. A partir de ahí se empieza a incorporar palomas, que son palomas de papel. ¿Qué me refiero con palomas de papel? Pues que son palomas que en ese contexto, con esas directivas que buscan y retrasan los días adecuados, esas palomas funcionan y son muy rápidas. En el momento que la cosa se tuerce porque no somos amos y dueños del tiempo, entonces empieza a fastidiarse el asunto y qué desastre y demás. Recuerdo que en Baleares fue brutal, en Menorca fue brutal, el origen de toda mi historia es esta. Yo fui de los primeros que abogué por buscar el tiempo. ¿Por qué? Porque la colombofilia lo pedía, porque no llegaba nada, porque ya nada tenía sentido. Pero en el momento que ya enderezamos los pilares del edificio, es cuando ahí empezó el problema. Y esto es como cuando llega no sé cómo se llama, un gestor, no, bueno, un nuevo gestor, sí, que hace una auditoría, que dice tal, la empresa tal, y te arregla la empresa, tiene un nombre. Y te la arregla, pero para seguir creciendo, ¿vale? Para seguir haciendo dinero. No para acomodarse y vivir en esa colombofilia. Ahora, compañeros en Asturias, y ocurre en otros lados, pongo el ejemplo de Asturias porque estoy en contacto con varios, pues que llevan 15 días parados esperando el día adecuado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no es colombofilia. ¿Qué ocurre en Asturias? Que han elevado los porcentajes, que ahora parece ser que necesitan una paloma todoterreno rápida. No. Asturias es una colombofilia de prestigio, de toda la vida, de gran fondistas, pero en el contexto de antes, no en el de ahora. Y esto que están haciendo, el que esté dirigiendo este cotarro, es exactamente lo mismo que pasó en Baleares. Y todas estas palomas de papel que están construyendo, quitando las buenas palomas que realmente son las que marcaban diferencias antes, esa paloma que se cerraba el paso y era capaz de dormir, pernoctar, dormir en lluvia, sortear al azor de turno y demás y volver, esas las estamos perdiendo. Y cuando llega un 300 o un 400 con un tiempo que no es el adecuado, no va como antes. Pero el contexto, ¿cuál es el contexto? De colombofilia dirigida. Contexto, pocas pérdidas. Vale, todo esto yo lo compro. Si es por mano e información y manejo de los colombófilos y elevar el nivel, pero es que no suele ser así. Suele ser por búsqueda de los días buenos. ¿Qué ocurre con los grandes fondistas? Se comen los dientes, que son los grandes amantes de este deporte y van pereciendo poco a poco. Se están cargando la colombofilia. ¿Qué hay de nuevo? Pensaba hacer el vídeo, como veis, misma camiseta, me he puesto... Estoy preocupado, digo, a lo mejor es ansiedad, ¿vale? Pero he estado hablando durante 30 o 40 minutos y aprieta aquí y a ver si no voy a poder grabar vídeos, hay que relajarse. Pero he decidido hacer este segundo. Bueno, el audio que acabáis de escuchar lo envié a un compañero el otro día, pero como me parecía que ejemplificaba muy bien lo que quería decir, lo he querido poner como cabecera. Desnaturalizar una línea de vuelo, el principio del fin. Esto lo digo porque como lo he vivido en primera persona y ahora lo estaba observando con varios compañeros, me pareció que daba para un vídeo. Antes de eso, resultados de compañeros, muy breve. Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Oye, un millón de gracias, tío. Cuánta alegría me ha dado a mí esta palomita que llegara hoy. Llegan, las palomas llegan. Yo llevaba sin volar Aguilar de Campo 14 años.
14 años, desde el 2009, creo que fue el último año que yo mandé palomas a Aguilar Campos. En el 2010 decido dejar de volar porque me desilusioné muchísimo. Y cuando decido de volver a volar, gracias a un vídeo tuyo, pues después de 3 años aquí ya pues liado y con palomar nuevos, aunque me hicieron quitar el grande que hice en un principio, me lo hicieron quitar, decidí hacer otro más pequeño aquí en casa de mis padres, haciéndome caso de lo que tú decías en los vídeos. Y 14 años después, pues vuelvo a volar a Aguilar de Campos y a recibir palomas, tío. Cuánta alegría, tío. Cuánta alegría. Yo me desilusioné muchísimo en su época, pero, tío, gracias a un vídeo tuyo, de verdad te lo digo, ¿eh? Gracias a un vídeo tuyo me reenganché de nuevo y, y nada, aquí estoy recibiendo palomas de Aguilar de Campos. Espero que seguir aprendiendo con la motivación de las palomas sobre todo y si siguen llegando que es lo importante. Yo ahora mismo la selección para mí es lo más importante. Bueno, habéis escuchado el audio de Horacio. Horacio está en otro punto, diferente a otros colombófilos, en un punto selectivo, intentando hacer su propia línea de palomas, pero empezando a disfrutar. Y esto es lo más importante. Muchas veces, no, siempre. Lo más importante es que tú te lo pases bien con las palomas. No se trata de ganar o no ganar. Ya llegará tu momento. Pero de pasar, de sacar el rendimiento a las palomas. Eso está haciendo Horacio. Me envía resultados, dice: Soria, primer federativo de fondo, 3 de 3 con pichones de este año. Primer nacional de fondo, 6 de 10, me envía porcentajes. Primer Aguilar del Campo federativo y nacional de Cádiz, 3 de 5, nacional de gran fondo. Segundo nacional de fondo, Corrales del Vino, 10 de 10. Primera UIZ, 800 kilómetros, mandé 5, no vino nada. Bueno, hay que seguir mejorando. Oporto Federativo, 3 de 3, pichones. Pero él se lo está pasando muy bien, y de eso se trata. De intentar mejorando escalón a escalón, disfrutad del viaje. Muy bien, Horacio, a seguir así. Luego Ricard, ¿os acordáis de Ricard, que ya hablé hace un par de años, que marcó de Lisboa y tuvo resultados muy buenos, un catalán? Me dice: buenos días, Pablo, ayer realizamos la suelta de Villanueva de la Serena, que supongo que es la anterior a Lisboa, no sé si van a Lisboa este año o algo parecido. Distancias entre 600 y 780 kilómetros, a mi palomar 665. Por las noticias que se publican en el grupo, solo llegaron en el día 10 de 354, una de ellas mía, y creo que muchos números para estar en el podio. Súper contento con la marcada. Espero que pueda volver a repetir en sueltas de Lisboa y Santiago de Compostela. Ah, también tiene Lisboa y Santiago de Compostela, vale. Y luego me dice: bueno, la segunda que marco, porque al día siguiente marco otra, es hija de tu paloma. Él tiene una paloma mía. Tiene una hija del 57 con Ariel, o sea, oro molido. El otro hijo del 57 con Ariel es el que envía a Carlos Berger, que marcó una suelta de 950 kilómetros, de una suelta del 1,5%. Pues Ricard ganó un segundo premio en el segundo concurso de fotografía, ganó una paloma. Le envié una hija del 57 y bueno, ya está dando sus pequeños frutos. Ha marcado una al segundo día en una suelta exigente. Muy bien, Ricard, me alegro muchísimo por las dos cosas, por tus resultados y por la paloma. Luego desde Argentina, en este caso no ha abonado al canal, pero me lo quiere agradecer. Hola Pablo, este domingo que pasó salimos campeón del mini pichón, campeonato que se hace cada año con los pichones que aprovechan los vareos de los camiones previo al campeonato. Son 3 de 180 kilómetros. Salimos campeones. Y primero y segundo por equipo, pero el 28 de mayo empieza la verdadera carrera. Verdadero campeonato. Todo, gracias a tus vídeos. Bueno, no es gracias a mis vídeos, pero al final yo agradezco que la gente, aunque no sean abonados por circunstancias al canal de Vimeo, agradezcan pues el espíritu selectivo que tengo, 4 cosas que han cogido de cómo hacer un palomar o cualquier reflexión que les haya hecho pensar. Yo muy contento de todo eso. Y luego el último, Adrián de Cuba, es de los pocos cubanos que tienen los vídeos. Me dice: Pablo, esto fue el 2 de mayo. Pablo, tuve unos excelentes resultados este año. Ya voy a parar los pichones porque quiero guardarme los mejores que me quedan. Luego te digo lo que logré con mis palomas este año. No me lo dijo. Muchas gracias por los vídeos. Tengo el mejor pichón que se recuerda en todo el oriente del país. Buenas tardes. Luego me pone también: sí, esto fue después. Tremendo resultado que tuve. Hicimos una carrera de 845 kilómetros. De mi sociedad... y la primera fue mía, solo llegaron 2 palomas. Y de toda la provincia, la mía fue la segunda paloma, compitiendo con palomas que tenían 65 kilómetros menos de distancia. Para la mayoría del vuelo era 780. Para nosotros que vivimos más lejos, 846. Entraron las palomas el segundo día.
Y luego habla del pichón ese que dice el mejor pichón que se recuerda de Oriente. Dice, no, ese tiene 12 salidas y 12 premios. Entre ellas 2 de 670. El primer vuelo de 670 entraron 3 palomas. Él fue uno de ellos. En el segundo entraron 9 y él también fue uno de ellos. Aquí se dice que la paloma premia cuando entra el 20%, para que entiendas por qué tal. Tiene uno de 400, un primer premio de 470, un segundo de 570, un tercero de 670 y un noveno de 670, etcétera, etcétera. Bueno, pues uno de los pocos abonados de Cuba, con resultados, viendo la información y muy contento con eso. Bueno, ahora nos dirigimos al vídeo, pero quería, como siempre, primero agradecer a quien me reconoce el material servido y por otra parte yo satisfecho, contento, como si las hubiera marcado yo, de verdad, lo digo de corazón. Bueno, hablamos el otro día, hablamos hace 5 minutos de los distintos sistemas de clasificación, qué incidencia tendría un cambio en ellos, es decir, ¿ganarían los mismos si los cambiáramos? Bueno, ahora nos dirigimos a otra historia. La seriedad, la coherencia, el buen hacer de los responsables con los planes de vuelo y sobre todo con su cumplimiento. Vale, esto es una cosa que tengo una estaca, una astilla clavada en el corazón porque es una parte que viví aquí. Esto viene a colación por un tema que está ocurriendo en Asturias, pero está ocurriendo en otros muchos sitios. Pero es que ocurrió aquí y lo viví en primera persona y es terrible. Es terrible la indefensión que puedas llegar a tener. Yo entiendo que hay unas normas, pero tiene que haber un grado de cumplimiento de las mismas. Yo soy el primero que cuando hay mal tiempo no se suelta. O sea, estas barbaridades que me enseñan a veces desde Lanzarote o desde Fuerteventura, me lo invento, 30 nudos de cara, 40... ¿Para qué tienes que soltar con 30 nudos de cara, con 50 kilómetros por hora? ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacerlo? No, hombre, no. Yo quiero seleccionar, pero seleccionar bien. Lo ideal es que no hubiera viento. Yo entiendo que, por ejemplo, en Fuerteventura y Lanzarote, yo lo dije, yo estuve allí, jueguen con eso, porque no dejan de tener 375 y 450 kilómetros. Entonces, ese viento que tienen lo aprovecha y endurece mucho la suelta y hace que tengan muy buenas palomas. Pero es el contexto. Si esa gente no fuera 400 kilómetros y fuera 800, no soltarían con 30, porque no marcarían directamente. Es que no marcarían. Entonces, has de adecuar las circunstancias a cada lugar. Entonces, si tú pones un plan de vuelo y hay días en los que la mayoría opina que son días para no soltar, esto habría que hacer un comité y demás, que supongo que están hechos, pues yo lo entiendo, porque no hay que tirar las palomas. Ahora, eso de buscar el día y buscar el tiempo y buscar el viento, obtienes palomas de papel. Ahora lo explico. Esto lo viví en Menorca. El origen de que yo no vuele en Menorca, que no me dejen volar, el origen está aquí. Está aquí, no en que yo hable más o menos alto, que nunca he hablado alto, soy respetuoso, educado, ahora digo las cosas. Pero el origen de todo es este. Y llegó un momento aquí, Pedro Mir, el responsable, era el único que sabía lo que iba a ocurrir pasado mañana. Es decir, tenías un plan de vuelo donde había Mallorcas, Ibizas, penínsulas y demás. Y en un momento determinado se rompía, en el segundo Ibiza. Bueno, pues tocaba tercer Ibiza y ya no sabía si tocaba tercer Ibiza, si tocaba un Baza, si tocaba en Orihuela. ¿Y cuándo iba? Ocurrió que nos llegaron a tener hasta un mes parado. Y había días que se podía soltar. ¿Por qué? Porque se buscaba el día. Y el año no era propicio para buscar el día. Esto es colombofilia. Oye, no arriesgues 30 palomas, mete 3. Busca días que, aunque no sean perfectos, sean justos, adecuados. No arriesgues, no metes 20. El que quiera meter 20, que meta 20. Si son días de no soltar, no se suelta. Pero son días que se puede soltar. Ahora, no son los días que te gustaría soltar con 20 nudos de culo. Vale, eso yo lo entiendo. Pero al final hay unas normas y un calendario y se tiene que respetar de alguna manera. Si no, las normas de juego, imaginad, no sé, un partido de fútbol, el Real Madrid y el Barcelona. Oye, esta semana me toca contra el Atlético de Madrid, pero es que tengo 12 bajas. Bueno, paro 3 semanas para recuperarlo. ¿Pero qué es esto? El calendario va como va. Entiendo que no se suelte con días que no pueden llegar palomas, no entiendo que se busquen solo los días en los que las palomas pueden llegar y los porcentajes se pueden inflar y todo el mundo pueda estar contento. Soy contrario a eso. Yo quiero seleccionar palomas en un contexto adecuado. Aquí ocurrió eso. Y aquí en un grupo donde yo estaba, en el grupo de mi club, tú preguntabas de forma educada, bueno, Pedro, la semana que viene, ¿qué va? Y la respuesta, lo tengo guardado, la respuesta era, en función de las condiciones climatológicas, ya veremos qué hacemos. Y los demás, que eran... me callo. Los demás, Siguana. ¿Y cómo Siguana? Y al final mi competidor era él. Y él disponía de la información. Y si él las tenía que poner al natural, las ponía al natural. Y si...
Era tremendo, tremendo, tremendo. Y esto lo vives. O sea, puedo imaginar que una federación, unos responsables, 2, 3 personas manden, pero si es tu rival y aquí es una colombofilia menor y tú no tienes esa información, ¿cómo puedes competir en igualdad de condiciones? ¿Cómo puedes preparar las palomas? A lo mejor yo tengo las palomas siguiendo el calendario perfecto y me tengo que esperar 20 días porque el fulano de turno lo ha decidido así. Es terrible, es terrible, es brutal. Por eso lo ideal es establecer de alguna manera cuáles son los días que no se pueden soltar y objetivamente con las predicciones decidirlos y el resto se suelta. Y el resto se suelta. Esto es lo que yo veo, porque si no el campeonato está desvirtuado. Igual que los sistemas de clasificación son lo que son, que, por fruto de la mano humana, esto es peor todavía. Porque estos son campeonatos adulterados, en mi opinión, y que provocan tener palomas de papel. Y ahora explicaré, como he dicho antes, lo volveré a explicar. A ver, yo entiendo que aquí lo que importa es lo que impera es lo que quiera la mayoría, ¿vale? Y entonces a partir de ahí no puedes jugar. Entonces es a donde yo llegué al final. Y digo, bueno, yo me voy a olvidar de campeonatos porque esto es una milonga. Entonces me voy a dedicar al gran fondo. Por eso me quise ir a Ciudadela a volar y no se me permitió. Pero mi objetivo era ya decir, ya no puedo más. Esto es que es asqueroso. Fijaos ahora dónde está Mahón, mi club. Está abajo. ¿Y dónde está Ciudadela? Está arriba. Le han dado la vuelta. Se equivocaron. Hay que tener miras de querer seleccionar, de querer mejorar, de no querer tener palomas de papel. Lo he explicado, creo, en el audio, no lo sé, no me acuerdo. En estos lugares que se mira mucho el tiempo, ocurrió en Baleares, ha ocurrido en Baleares y seguirá ocurriendo en un momento determinado, y ahora estoy viendo que está ocurriendo en Asturias y en otros sitios, lo que ocurre es que se elevan los porcentajes de llegada de palomas buscando días favorables. Vale, eso provoca que cada vez llegue más paloma, la gente esté más contenta y entonces en un momento determinado tú necesitas una paloma más rápida. Las palomas rápidas son palomas que son más rápidas, son fuego, pero cuando en líneas de vuelo muy difíciles como la asturiana, en cuanto se tuerce, ahora por ejemplo, colombófilos asturianos piensan, necesito una paloma todoterreno, que me valga para todo. A lo mejor una paloma de 8 o 9 horas ya me vale para casi todo. ¿Por qué? Porque unos porcentajes que no son normales, pero están condicionados por los días que se escogen para soltar las palomas. Lo viví aquí hace 10 años. Fue exactamente lo mismo. Y esto al final genera conflictos, porque el gran fondista lo que quiere es esperar su paloma al segundo día y haber preparado esa paloma con sus grasas, sus hidratos, sus historias y tener esa paloma que es capaz. Si un asturiano del año 70, del año 80 se despertara hoy diría, ¿pero qué es esto? Pues, ¿qué es esto? Yo, a ver, no tengo nada con Asturias. Tengo gente a la que quiero mucho, pero no es Asturias. Os podría decir otras regiones, es que este me viene de Asturias de ahora, porque está pasando, sino porque lo tengo aquí, porque es parte, es responsable de que yo no vuele. Este es el gran problema. Gente que se dedica a hacer una colombofilia de salón. Acaban buscando palomas belgas, palomas rápidas, que son más rápidas, son palomas que llegan más rápido, un tipo de paloma más fuego, vale. Y cuando vienen mal dadas, desaparecen ese tipo de palomas y pueden aparecer las otras. Ahora, las otras, que son las palomas de toda la vida en Asturias, una colombofilia de prestigio, van desapareciendo. ¿Por qué? Porque no hay sueltas para ellas. Ya no hay un contexto adecuado para esa paloma. Se practica otra colombofilia. Lo digo en el audio. Yo puedo entender que ahora el nivel del colombófilo asturiano ya ha subido. Todos sean unos cracks. Los porcentajes no tengan nada que ver con los porcentajes de hace 20 años, ¿vale? Pero esto no es real. Esto viene condicionado porque se escogen los días. ¿Qué es esto de escoger los días? Pues es una mierda. Es una mierda. O sea, tú tienes que hacer un calendario y ser responsable con él. Evitar los días malos e intentar soltar dentro de un perímetro que digas, mira, ni es muy bueno ni es muy malo, pero se puede soltar y suelto. Así la gente que vuela al natural se puede organizar, aquellos que vuelan al sistema vida, lo que sea, pero todos tenemos las mismas oportunidades. Este vídeo puede ser conflictivo, puede ser el origen de ciertos conflictos, pero es real y me gusta contar las cosas como son. Os voy a poner el último ejemplo para acabar el vídeo. Vale, quiero que lo entendáis, lo he explicado muchas veces, pero quiero que lo entendáis. La colombofilia aquí, cuando se empezó a cambiar, fue porque no llegaba nada. Si ya cambiando la colombofilia, una colombofilia muchísimo más sólida, puntera, la primera suelta de Mallorca era del 50%, imaginaos la colombofilia de lo que os hablo. O sea, era ir a Ibiza, que me acuerdo que fuimos con una avioneta, y no venir ninguna paloma. Marcar una paloma de gran fondo cada 6-7 años te tocaba. O sea, era terrible. Esa es la colombofilia que yo me encontré en los primeros años. Era brutal. Brutal. Que había sido la colombofilia
de toda la vida, y por lo que veo es la colombofilia que van a tener las siguientes décadas, porque es lo que hay, porque al final es la gente, determinadas personas las que cambian una filosofía, los demás se adhieren a ella, pero cuando desaparecen las personas, desaparece esa filosofía y los resultados vuelven a ser los que eran. Yo aquí cambié con mis marcadas, cambié la forma de pensar el que sí era posible, pero ahora están en otro tipo de colombofilia. Pero vamos al contexto donde se empezaron a cambiar las cosas. Y se empezaron lo explicado. Hubo dos personas aquí clave. Una, la que no me deja volar, que ya no vuela palomas, que es Pedro Mir, y yo. ¿Por qué? Porque decidimos cambiar los dos haciendo cosas distintas, pero unidos. En aquel contexto se necesitaba ayudar a la paloma, que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Asturias. ¿Por qué? Porque no venían palomas. Entonces se necesitaba volver a construir ese edificio. Poner a la paloma en el aire, intentar cada semana hacer incas. Pedro Mir y yo íbamos cada semana, la gente nos miraba, pero ¿qué hace esta gente arriesgando las palomas si ya con 3 es suficiente? 6 incas, 7 incas, y cambió todo, pusimos la paloma en el aire. Y buscamos los días, si había que buscar viento de culo, se buscaba, para que poco a poco refloreciera aquello, la primavera volviera y la colombofilia volviera a ser sólida. ¿Dónde empieza el punto de inflexión? Cuando ya había cimientos, yo quise más, quise no depender del tiempo. Y Pedro Mir y los demás se quedaron a gusto en ese tipo de colombofilia, que es la colombofilia de salón, de palomas de papel. Yo quise seleccionar más. Y llegó un momento que solo me quedaban los grandes fondos para seleccionar. El resto era mierda. Este es el origen de todo. Y os voy a contar el último ejemplo. En ese contexto en el que queríamos ayudar a la paloma, yo el primero. Fijaos, yo en aquel momento. Es que es sabio reconocer por qué era necesario. Pues en ese contexto, bueno, acabo porque tengo la voz de verdad brutal, fatal. Quizás no se me nota en la voz, pero tengo una apretón aquí increíble. En ese contexto llegó el primer Ibiza, valedero para nacional, regional y demás, donde se empiezan a repartir los puntos. El tiempo era horrible. Yo en aquel momento era pro buscar los días porque era necesario, os lo he explicado. Y no me gustó, y soy un competidor nato. Yo pude meter 5 palomas para designar. Tenía el palomar 100, pude meter 5. Fui al club, intenté presionar para que no fuéramos, vi que era imposible, porque ahí estaba, en ese momento estaba Florencio, que había que enjaular cuando había que enjaular. Este era Florencio. Pero en aquel momento estábamos buscando otra cosa, Pedro y yo, estábamos buscando ayudar a la gente, ayudarnos a nosotros mismos, ayudar a la colombofilia de Menorca. Después se adhirió Ciudadela a este tipo de colombofilia, bueno, ya lo he explicado. El caso es que me fui a mi casa muy jodido, porque no puedo enjaular. ¿Sabéis cuántos días las condiciones climatológicas eran muy malas? Las palomas se pasaron 9 días en Ibiza, de un 260. Llegaron andando, llegaron muy pocas palomas. Yo me negué a eso. Quise demostrar con actos. No, la gente cuando vio, hostia, este se va, pues perfecto, así enjaulamos seguro. Segundo Ibiza. Las condiciones no eran igual de malas, pero eran malas. Y yo tampoco enjaulé, porque ya estaba cabreado. Y no, porque estaba buscando otra cosa, que es lo contrario que quiero ahora, porque tú cambias en función de tus circunstancias. La suelta fue mejor, pero yo ya tenía 2 Ibizas menos. Vale. Llegó el tercer Ibiza, mi primer Ibiza. Claro, ya estoy último de la clasificación. Voy y la suelta fue terrible, lo recuerdo. En Mallorca fue muy mal, en Menorca fui mal. Yo creo que tuve 23 de 27. O sea, un repaso. Demostré que yo tenía preparadas las palomas y que me daba igual que el día fuera malo, pero era un día que se podía soltar. Y a partir de ahí fui en plan martillo pilón. Ya no dejé de ir a ninguna suelta y pum, pum, pum. ¿Qué ocurrió? Que llegamos a los fondos, quedaban 4 o 5 sueltas. Yo tenía el palomar lleno porque me llegaba todo, estaba en plan destroyer. Ya me había colocado segundo. Y primero era el hermano de Florencio, con 2 sueltas más. En ese momento se produce una llamada, la tengo clavada en el corazón, de Florencio, que era el que decía que había que enjaularse el día que tocaba, ¿vale? Sí o sí. Y esa era la lucha que teníamos Pedro y yo. Y entonces, como su hermano podía ganar el campeonato después de 1000 años, entonces presionó para buscar el día. Y yo con Pedro me reí como diciendo, pero ¿cómo es posible? O sea, yo dejo de ir a 2 sueltas porque dicen que hay que enjaular el día, me como vuestras normas, y a mitad de temporada quiere buscar entonces el día Florencio, cambia de opinión porque su hermano puede ganar. Esto era Florencio Mercadal. Y al final,
como lo que queríamos Pedro y yo era buscar los días y no tirar las palomas, buscamos los días. Al final no gané el campeonato, quedé segundo con 2 sueltas menos, todos contentos, pero en realidad estuvo manipulado hasta como estuvieron manipuladas muchísimas cosas. Y todo fue un sacrificio para intentar cambiar la colombofilia de aquí. Pero cuando llegó el momento de buscar el día, porque su hermano podía ganar, entonces sí, y yo tenía el palomar lleno y con las palomas a fondo, a tope, y los palomares estaban diezmados. Me dolió enormemente, pero lo hice. Con el tiempo logramos estabilizar, que llegaran palomas de Ibiza, que llegaran palomas de Calpe, que llegaran palomas... Vale. Y cuando ya un Calpe, por ejemplo, es una suelta de 400 kilómetros, 390. Lo normal en un Calpe era una suelta del 15%, 7-8 horas de vuelo. Esto era lo normal en un Calpe. Que hubiera 2-3 palomas en el día y 6 palomas al día siguiente. Esto era, ahora, eran palomas brutales. Yo tengo primeros de Calpe que luego han dado palomas de Marbella. Era otra colombofilia. Conseguimos al final que un Calpe fuera una suelta del 50 al 60%, ayudadas con el viento. Y en un momento determinado, yo, igual que había ayudado enormemente a cambiar eso, pues quise más. Si de repente no había viento a favor, yo quería soltar. Porque era necesario, porque no quería tener palomas de papel. Quería tener mejores animales. Y eso fue imposible. Porque la gente se acostumbró a ese doping eólico, a esas llegadas de palomas que nunca habían visto, y llenaron sus cuadros reproductores de palomas de papel. Y en cuando han cambiado las circunstancias, sus palomas de papel no han funcionado igual. Esto que está ocurriendo en Asturias y en otros sitios es la realidad. Pero, y lo digo desde aquí, si es lo que quiere la mayoría, como se suele decir, ajo y agua. Así de claro. Pero no es mi colombofilia. Mi colombofilia es una colombofilia de gran fondo, de buscar guerreras, de buscar días en los que pueden llegar la paloma, de evitar los días malos, pero no de buscar exclusivamente los días buenos. Este es el vídeo.